Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, damos gracias al Señor por el privilegio que Dios nos concede de poder estar una vez más junto a ustedes compartiendo el mensaje de su palabra. En esta oportunidad vamos a estudiar, compartir un relato muy conocido por el pueblo del Señor y que es bastante fuerte en realidad. Y es el relato que encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 23 y tiene por título: Jesús acusa o expone a escribas y fariseos. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Pero antes de entrar de lleno, hermanos amados, a estos pasajes bíblicos, quisiera compartir con ustedes, mis hermanos, el sentir del Señor. Yo sé que muchas veces nosotros no han hablado, los cristianos evangélicos no han hablado de la ley de Dios, pero yo siento que de alguna manera no nos han explicado realmente lo que quiere decir la ley de Dios, el sentido de la ley de Dios. Y a pesar que han pasado 2000 años desde la venida del Maestro, siempre ha habido controversia, mis hermanos. ¿En qué sentido? En cómo se aplica la ley del Señor. Entonces, en esta oportunidad, lo primero que quisiera resaltar antes de entrar a estos pasajes bíblicos es que la ley de Dios, esa ley que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, a su siervo Moisés, no es una ley que oprime, es una ley que libera al hombre. ¿Y por qué dije voy a explicar? Porque sin esta explicación no se pueden entender estos versículos, mis hermanos. Porque se viene suscitando un problema de interpretación de la ley desde los tiempos de Moisés, mis hermanos. Y por desconocimiento, mis hermanos, desconocemos la ley del Señor. Pero la ley de Dios, la ley que Dios le entregó a Moisés allá en el desierto, en el monte Sinaí, es una ley que libera, mis hermanos, que no oprime al pueblo. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. No hay que olvidar que cuando estaba Israel bajo los egipcios, ellos eran esclavos. Muchas veces nosotros interpretamos la escritura y la queremos interpretar o comprender o entender a la manera de nosotros, visto desde el punto de vista de la cultura de nosotros. Cómo pensamos nosotros, cómo vemos las cosas. Pero la verdad es que si interpretamos las escrituras como nosotros pensamos, acorde al 2017, en la cultura que nosotros en el país, en la época que vivimos, no vamos a entender estos pasajes, mis hermanos. Entonces, en esta oportunidad yo quisiera hablarte de la verdadera ley de Dios. La verdadera ley de Dios. Porque resulta que cuando los hebreos estaban en Egipto, ellos eran esclavos, mis hermanos. Por eso muchas veces cuando una persona es creyente y a veces lee los mandamientos del Señor, no logra entender. Muchas veces se ve como un peso, algo pesado. Por eso dije yo, hay que entender, pero conforme a la cultura de los judíos, conforme a la cultura de los hebreos. Y los hebreos habían estado 400 años bajo el dominio de los egipcios y eran esclavos, ellos no tenían derecho a nada. Un esclavo no tiene derecho a nada, ni siquiera tiene... Hoy en día nosotros tenemos nuestros derechos como ciudadanos. Pero un esclavo en aquellos tiempos era un animal que se vendía. Esa era la realidad. Era como un animal, como un caballo, un burrito. Y se vendía. Y el valor del esclavo era el precio que tenía un animal en aquellos tiempos. Cuando los hermanos de José, los hijos de Jacob, pescaron a José y lo vendieron, ¿cierto? Y lo llevaron para Egipto, lo vendieron como un animal. Pagaron el precio del animal. Por eso digo yo que hay que entender Dios mediante la cultura de los hebreos, la cultura de los judíos, mis hermanos. Por eso que cuando Dios los sacó a libertad, imagínense un hombre o una mujer que su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo estuvieron bajo presión. Ellos no sabían leer, ellos no sabían escribir, ellos no tenían educación, ellos eran esclavos, no tenían derecho a nada.
Esa era su realidad. Entonces hay que pensar que lo único que sabían ellos era servir, ¿no? Y más encima servían a los dioses paganos, servían a los egipcios. Por eso muchas veces se van en contra de Moisés porque no lograban entender el plan de Dios y le decían a Moisés: nos sacaste para morir acá en el desierto. Porque no entendían. Porque un pueblo que se le niega la educación acarrea tres cosas: pobreza, hermanos, pobreza, acarrea explotación, acarrea opresión, mis hermanos. Esa es la realidad. Cuando en una nación se priva a la gente de aquella nación de la educación, Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Esa es la realidad. Pobreza, opresión y explotación. Nosotros somos testigos aquí en Chile como la falta de educación ha hecho que nos han robado nuestros recursos naturales, mis hermanos. Dios nos ayude, pero estamos hablando aquí. Entonces lo importante, mis hermanos, es que los judíos eran esclavos. Y habían sido oprimidos 400 años, mis hermanos. Y ahora Dios viene a liberarlos. Ahora Dios viene a rescatarlos. Viene a sacarlos, mis hermanos, de la opresión que estaban ellos sufriendo, de la explotación de lo que ellos estaban siendo. Porque eran considerados como verdaderos animales. Cuando uno lee, cuando tú lees la escritura, y cuando José, príncipe de Egipto, manda a buscar a su familia, a Jacob y a sus hermanos, y ellos llegan por primera vez a Egipto, y José le dice a sus hermanos, cuando el faraón les pregunta a qué se dedican, ustedes digan: sus siervos son criadores de ganado. Y dice la Biblia que los criadores de ganado, los pastores de ovejas, era abominación para los egipcios. O sea, ya eran abominables desde un principio. Pero en ese tiempo ellos no eran esclavos. Porque Egipto había sido salvado por la mano de José, y el rey le dijo: habiten en la tierra de Gosén. José le dijo, porque ellos tenían muy en alto José. Y la tierra es tuya, le dijo. Pero se levantó otro faraón, que no conocía a Moisés ni al Dios de Moisés, perdón, a José ni al Dios de José, y los oprimió. Y 400 años estuvieron ahí oprimidos. Entonces ahora viene Dios, se acuerda de ellos y los viene a rescatar. Pero hay que entender que Dios tomó a un pueblo. ¿Por qué quiero recalcar esto, mis hermanos? Porque cuando Dios los sacó al desierto para que le sirviesen, desde el punto de vista de un esclavo, hermano, que no tenía derecho a nada, era visto como un verdadero animal. Ahora Dios los saca al desierto para que le sirvan, pero del momento en que ellos salieron, ellos fueron libres. Imagínense lo que es para nosotros no podemos lograr entender en mayor profundidad lo que significa para un esclavo ser libre. Poder caminar, poder levantarse tarde, poder tener esposa, poder tener hijos, poder estudiar, poder tener expectativas de vida. Pero estos eran esclavos, no tenían nada. Entonces allá el Señor se acuerda de las promesas que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y se acordó de ellos. Y mandó a Moisés, su siervo, para liberar su pueblo, y lo sacó. Entonces ahora ya salen al desierto, los hebreos, los judíos, ¿cierto? Sale el pueblo de Israel sale, pero eran libres. Por eso digo que hay que entenderlo desde su perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando ahora Dios le da leyes y ordenanzas de cómo tenían que vivir para un esclavo que no tenía derecho a nada, ahora lo que Dios le está pidiendo es la misma nada, mis hermanos. O sea, Dios no les pidió prácticamente nada. Para nosotros, o para una persona que no entienda la cultura hebrea, cultura judía, puede ser a lo mejor sí un poco pesado, es decir, es difícil guardar los mandamientos, es difícil guardar la ley de Dios. Pero vuelvo a repetir, ellos eran un esclavo. O sea, lo que Dios les pedía a ellos era nada, mis hermanos. Porque un esclavo
para pedir agua, tiene que pedir permiso. Para ir al baño, tiene que pedir permiso. Ellos no tenían descanso. Pero Dios los libertó. Y muchas veces, cuando tú lees en Éxodo 20 y habla sobre los mandamientos que Dios le dio a Moisés a través de las tablas de la ley, y tú te das cuenta que eran puras leyes humanitarias. Y solamente Dios les pidió una cosa, que lo amaran a Él. Incluso cuando tú lees en detalle, ¿cierto? En Éxodo dice, por favor, hijitos, no se hagan dioses. El Señor le habla con amor a su pueblo, el Señor le habla con ternura. Hay una parte cuando lo lees en detalle y da la impresión que el Señor le está diciendo, hijitos, por favor. Porque el Señor los amaba, por eso los liberó. Pero Él deseaba, el Señor, ellos lo conocen como Elohim, nosotros decimos Jehová, pero Dios, el yo soy, como se presentó a Moisés, le dijo, yo lo único que le pido es que ustedes me amen. Ahora ustedes tienen expectativa, de hecho el Señor les dio promesa, les dijo, yo les voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. O sea, simplemente no lo sacó, Dios les ofreció algo más grande todavía. Dios les dijo, les voy a dar una tierra por las cuales ustedes nunca trabajaron. Les voy a dar casas por las cuales ustedes nunca trabajaron. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Y ellos trabajaron por heredades, por viña, y Dios se lo dio, y dice la Escritura que puso por delante de ellos sus enemigos. Y Dios los entregó en sus manos. La Escritura habla que en Jericó los muros cayeron solos por la mano del Señor. Pero Dios les pidió algo, mis hermanos, siempre les pidió algo. Y siempre les recalcó el Señor. ¿Y por qué siempre se lo recalcó? Y siempre le recalcó esto al Señor. Porque lamentablemente el hombre, mis hermanos, el hombre es olvidadizo, mis hermanos. Y esto es lo que siempre Dios le recalcaba a ellos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, en el versículo 17 y 18, dice así: no torcerás el derecho del extranjero. No le quitarás, en palabras sencillas, el derecho que él tenía al extranjero. Ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, ni del huérfano. Dice. 18. Sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios, le dice a los hebreos. Por tanto, yo te mando que hagas esto. O sea, siempre el Señor desde un principio le dijo, no te olvides, le dijo, que fuiste esclavo, que viviste en opresión, que fuiste oprimido. Y vivió tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, y ahora tú eres libre. No te olvides, le dijo el Señor. No te olvides que eras esclavo. No te olvides. ¿Por qué? Porque ellos después iban a tener esclavos. Y Dios quería que ellos, así como Dios fue con ellos, el Señor deseaba que ellos también fueran de la misma manera. Misericordiosos. Y que no esclavizaran. Acuérdate, le decía, acuérdate que tú eras esclavo. Nunca se te olvide. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Dice la Escritura que murió Moisés. Después Dios levantó un varón que era Josué, murió Josué. Después la palabra de Dios, la cual Dios entregó en el monte Sinaí a Moisés, pasó a Josué. Josué se la pasó a los profetas, a los ancianos, mis hermanos. Así sucesivamente hasta llegar a los hombres de la gran asamblea, que en el Antiguo Testamento siempre te habla del consejo de los ancianos con el cual Moisés siempre se juntaba. Y ahí empezaban a surgir los problemas, mis hermanos. Por eso siempre Dios le recalcó, no se olviden que eran esclavos, no se olviden que eran esclavos. Nosotros no pasamos por lo que pasó el pueblo de Israel. Porque el Mesías, el Cristo, Yeshua, Jesús, vino a liberar nuestras almas. Nuestras almas estaban presas en el diablo, en el paganismo, en la brujería, en la hechicería. De allá Dios nos rescató. Igual que
espiritualmente se nos habían violado todos nuestros derechos. Éramos tizón para el infierno, mis hermanos. Esa era nuestra ley. Pero aquí hablando de este pueblo, mis hermanos, de esta liberación, el Señor siempre le recalcó: no se olviden, no se olviden. No se olviden. Pero se olvidaron. Se olvidaron. Por eso la Escritura dice que el principio de la sabiduría dice que es el temor de Jehová. Y ellos se apartaron de la ley del Señor. Esa ley los había liberado a ellos. Esa ley había traído una buena relación entre ellos, porque no se podían robar, no se podían codiciar, no se podían levantar falsos testimonios. Había una buena convivencia, mis hermanos, entre ellos. Pero ellos empezaron a dejar la ley de lado. La ley del Señor. La ley en hebreo quiere decir Torah. Y Torah está compuesta por dos palabras. Una quiere decir arco y la otra quiere decir flecha. Y es enseñar a un hombre o a una mujer a disparar un arco, ¿cierto? Con un arco, una flecha, y que esa flecha dé en el blanco. Pero el espíritu de la ley, el espíritu de la Torah, quiere decir esto: es enseñar a través de las enseñanzas de Dios y de su palabra a que un hombre no erre, sino que sea asertivo en todo lo que quiera hacer, en todo lo que quiera emprender. Pero como dije, se olvidaron ellos. ¿De dónde Dios los sacó? ¿Y qué pasó, hermano? Se apartó el Espíritu de Dios de ellos. Porque el Espíritu de Dios, mis hermanos, dice que la sabiduría es el principio del temor. Pero para que haya temor, mis hermanos, tiene que estar el Espíritu Santo. Si no, no hay temor. En el Antiguo Testamento no había venido el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, pero Moisés llevó al pueblo a la orilla del monte Sinaí y allá descendió Dios, y ellos lo vieron con sus ojos y tuvieron miedo. Y dijeron: Moisés, por favor, habla tú, no vaya a ser que nosotros muramos. Porque cuando Dios hablaba, sus palabras eran como trueno, eran como relámpagos. Dice que el monte ardía, hermano. Si era algo terrible. Y Moisés dijo: no se preocupen, si Dios vino para probarlo a ustedes. Para probarlo, le dijo. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Por eso dije, antes de entrar a estos versículos, primero hay que entender qué nos quiere decir la palabra, qué nos quiere enseñar. Y cuando ellos perdieron, la gran asamblea perdió el temor de Dios, mis hermanos. Y aquí viene el problema de esto. Empezaron los sacerdotes y los escribanos a interpretar la ley, y ahí se generó el problema. Porque el hombre interpreta la ley a su manera. Por eso tenemos tantas religiones y por eso tenemos tantas Biblias, pero la ley de Dios es una sola. Entonces cada uno empezó a hacer su propia interpretación. Y en el pueblo judío, estos empezaron a hacer sus propias interpretaciones, mis hermanos. ¿Y qué trajo esto al pueblo? Se escondió la palabra, se escondió la ley de Dios. Y esto trajo pobreza, opresión, explotación. Porque ya la ley no se veía. La ley de Dios, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, ya la gente no lo conocía. Y a eso hay que sumarle, mis hermanos, que la gente no sabía leer. En la antigüedad no era como ahora. No se vendían libros, no había fotocopia, no había imprenta. O sea, todos los relatos eran orales, se hablaban. O sea, si alguien venía con una mentira, tú ni siquiera tenías forma de comprobarlo si es que era así o no era así. No es como ahora cuando tú escuchas el Evangelio, vas a los libros, vas a la Biblia y dices: ¿será así como me están diciendo? ¿Será verdad lo que me está diciendo este hombre? Y voy a comprobar yo que es la Escritura. Si es así. Y sabe que empezaron entonces a interpretar la ley, mis hermanos. Pero a su manera. Para oprimir al pueblo. Y así fue como llegamos a 615 mandamientos, mis hermanos. Mandamientos que eran mandamientos en forma de ordenanza. O sea, le daban a entender al pueblo que eran ordenanzas de Dios, mandamientos que Dios nunca mandó, mis hermanos. Pero ¿cuál era el fin de eso? Era oprimir al pueblo. Que el pueblo anduviera a la pinta de los escribas y los sacerdotes, no como Dios quería, mis hermanos. Y esto viene de la antigüedad, cuando esto sucedió y Dios levantó a David, siervo de Dios, porque David, cuando era pequeño y fue ungido por el profeta Samuel, dice la Escritura que desde ese momento el Espíritu de Jehová vino sobre David. David tenía el Espíritu Santo, aleluya, de Dios, de Jehová.
Por eso tenía luz de Dios. Y cuando vio estos mandamientos en forma de hombre, dijo, no, eso es imposible, esto yo lo voy a bolear. Esto lo voy a sacar. Y de 615 lo redujo a 11, mis hermanos. Y eso está en el Salmo 15. Si tú lees el Salmo 15, ahí están. Eso es lo que hizo David. Y después vino Miqueas y dijo, no, estas interpretaciones están malas. Oprimen al pueblo. Porque esto no es la ley de Dios. Es una interpretación de la ley de Dios, pero es errónea. Y él lo redujo a 3. Miqueas, después vino Habacuc y Habacuc lo redujo a 1. Fuera de la ley de Dios que Dios había entregado a Moisés, fuera de la ley. Una interpretación. Y él dijo, el justo por la fe vivirá. Y eso fue todo. Pero mis hermanos, siguieron pasando los años. El Espíritu de Dios se apartó de los sacerdotes, de aquellos que ministraban al pueblo. Y vino el tiempo del Mesías y vino el tiempo de Jesús. Vino el tiempo de Cristo. Y ahora podemos entender por qué aquí Jesús dice, acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, y el Señor se dio vuelta a su gente y a sus discípulos y le habló. Y les dijo así, San Mateo, capítulo 23, versículo 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Le dijo, en las enseñanzas de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, estos habían tomado el lugar de Moisés. Porque Dios daba la ley a Moisés. Y el profeta para el pueblo era Aarón. Porque Dios constituyó a Moisés como Dios. Delante de Faraón y delante del pueblo. Y el profeta el sacerdocio era de Aarón. Pero estos habían tomado atribuciones que no les correspondían y se sentaban en las leyes. Pero lo más triste es que no citaban en la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, mis hermanos, sino que le citaban al pueblo las interpretaciones que ellos hacían de la Escritura. Por eso, cuando nosotros entendemos esto, en el versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, pero se refiere conforme a la ley de Moisés, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por eso Jesús le dijo, vuestro padre le dijo, porque ellos decían, nosotros tenemos por padre a Abraham. Y Jesús le dijo, vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. Porque él ha sido homicida, él siempre ha sido asesino desde el principio de la humanidad. Dijo. Porque si vosotros obrarais como el padre Abraham, me amaríais. Mi palabra, le dijo Jesús, hallaría cabida en vosotros, le dijo. Mas vosotros me queréis matar, le dijo. Porque esa es la realidad. Hoy en día, la palabra de Dios, la verdadera ley de Dios no haya cabida, mis hermanos. ¿Pero dónde? En los sacerdotes. Por eso digo que entender bien las Escrituras. Porque Jesús dijo en su palabra, el vino, dijo, dice la Escritura que el vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y ahí se nos genera otro problema, porque lamentablemente se nos ha enseñado mal de chico las Escrituras. Entonces entendemos nosotros que los judíos rechazaron al Mesías. No, la Escritura no enseña eso. Dice que mucho pueblo creyó en él. Dice que se maravillaba la Escritura, dice que se maravillaban de la doctrina, de la enseñanza que él tenía, porque el pueblo no sabía leer. Entonces en medio de las tinieblas resplandeció la luz de Dios, de Cristo, la palabra, la sabiduría del Dios verdadero, del Dios de Moisés, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob. Y el pueblo siguió a Jesús, lo siguió al Señor, al Maestro, al Mesías lo siguió. Y lo seguía. Por eso él dice, al principio dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. O sea, había mucha gente que seguía al Señor. Pero él les advirtió. Y dice, 4, en el versículo, capítulo 23, versículo 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Ese es el problema, mis hermanos. Entonces, en la interpretación que le habían dado los escribanos judíos, los sacerdotes judíos, una mala interpretación de la ley, prácticamente la habían transformado en puros ritos, mis hermanos. Puras tonteras en realidad, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Jesús los desafió. Pero nunca Jesús desafió la ley de Dios. Lo que desafió fueron las interpretaciones erróneas que hacían.
Porque no hay que olvidar que Jesús, en los tiempos de Jesús, Jesús era hebreo, pero Jesús era maestro, era un profesor, tenía alumnos, los discípulos eran sus alumnos. Y había muchas escuelas que enseñaban, y habían rabinos que enseñaban. Pero muchos rabinos le daban una mala interpretación a las escrituras. Entonces había muchos discípulos de esos rabinos que contendían con los discípulos de Jesús. Por eso en un pasaje bíblico de una escuela vienen unos, si no me equivoco, los saduceos, y le preguntan, y le dicen, Señor, y le ponen un ejemplo y dicen, Señor, ¿sabes qué? Mira, hay un hombre que tomó una mujer y resulta que este hombre murió, y después viene el hermano, vuelve a tomar a la mujer, y después muere este hombre y vuelve otro hermano, eran 7 hermanos, y vuelve el tercer hermano a tomar la mujer, a la viuda, y así sucesivamente. Los 7 hermanos tuvieron a la misma mujer. Entonces la pregunta es esta: cuando la mujer murió, ¿de quién fue esposa en los cielos? Así le preguntan a Jesús. ¿De quién de los 7? Y el Señor le responde, le dice, ignoráis el poder de Dios y las escrituras. Porque en el cielo, mire, Jesús le estaba enseñando a otros discípulos de otra escuela, de otro maestro. Le dijo, ignoráis las escrituras, le dijo. Porque en el cielo no se darán en casamiento, sino que en el cielo, dice la escritura, que seremos como ángeles, todos seremos hermanos. Mi esposa no será mi esposa, será mi hermana. Mi hijo será mi hermano. Entonces, ignoráis las escrituras, le dijo. Pero eso era lo que estaba sucediendo, mis hermanos. Esa era la realidad. En el versículo 5 del capítulo 23 dice, antes hacen todas sus obras, aquí hablando de los fariseos, de lo hipócrita que eran, dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus pliegos de sus mantos, y aman los primeros asientos, las cenas y en las primeras sillas y en las sinagogas. Oh Señor. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Pero en otra traducción bíblica, cuando dice, ni seáis llamados maestros, hay otra traducción que dice, no seáis llamado instructor. Porque lo que hacía Jesús era instruir a sus alumnos, a sus discípulos, en las enseñanzas. Recibían ellos una instrucción, por eso le dice, el que ni seáis llamado instructor, porque uno es vuestro instructor, el Maestro, el Cristo, el Mesías. Dios nos ayude. Hoy en día, el Maestro, el instructor que nosotros tenemos, es el Espíritu Santo. Él es el quien nos revela por su palabra el camino verdadero. Porque dice que Él nos va a llevar a nosotros a toda verdad y a toda justicia, pero por su palabra, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, esto que pasó hace 2000 años, hoy en día sigue sucediendo, mis hermanos. Y lamentablemente sigue habiendo escribas y fariseos, mis hermanos. Y el apóstol Pablo en las cartas paulinas habla claramente y dice, y tengo miedo porque se van a levantar, y sé que cuando yo muera, en mi partida se van a levantar muchos Cristos, falsos Cristos. Miren, mis hermanos, que mirarán a la grey de Dios, al pueblo de Dios, como rebaño, como ganado. Ni siquiera usa la palabra rebaño, como ganado, mis hermanos, para hacer mercancía de vosotros. Porque esa era la realidad que hacían esto. Hacían mercancía. Por eso muchas veces cuando Jesús andaba aquí en la tierra y cuando entró al templo, pescó un chicote y lo echó todos por fuera, le dijo, vosotros habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Le dijo, esa es la realidad. Pero para poder convertir la casa en cueva de ladrones había que engañar a la gente. ¿Y cómo se engañaba? Dándole una mala interpretación de las Escrituras, dándole una mala interpretación de la palabra. Y poniendo cargas pesadas sobre la gente. Como lo siguen haciendo hoy, lamentablemente, muchos siervos del Señor. Poniéndole cargas pesadas a la gente, mis hermanos. Por eso Jesús le dijo, ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis que entren los que están, o los que quieren entrar, mis hermanos, entrando. Porque esto, mis hermanos,
Y aquí explica, estamos en el versículo 13, en el versículo 14, aquí viene una explicación más profunda. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del mismo infierno que vosotros. ¿Y qué es lo que es un prosélito, mis hermanos? Un prosélito era un hombre gentil. Un hombre gentil que quería ser judío y participar de las fiestas judías. Y el Señor en el Antiguo Testamento dice que si un gentil quería participar tenía que ser circundado. Pero en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, para pasar de gentil a judío, eso se llama prosélito, habían 18 ritos, mis hermanos. 18 pruebas. Imagínense de qué calidad tienen que haber sido las pruebas, estas 18 pruebas tan terribles, para convertir en palabras sencillas a un pagano, un gentil, a un cristiano, un hijo de Dios. Imagínense, tenían que pasar pruebas. Y esa es la realidad que estamos viendo hoy en día. Parece que esta palabra no estuviera viva, hermano. Parece que esta palabra no fuera efectiva. Pero, ¿sabes qué, hermano? Yo lo he visto, mis hermanos, cómo hoy en día, lamentablemente, los escribas y los fariseos, los pastores, le colocan pruebas a los hombres y a las mujeres para alcanzar a Dios, mis hermanos, y las bendiciones del Señor. Y la Biblia no enseña eso. Por eso Jesús le dijo: ay de vosotros, en el 15, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis, corréis. O sea, esto, mar y tierra, estos se pasean para todos lados. ¿Sí? Mar y tierra, para hacer un prosélito. Para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno. Terrible, mis hermanos. Terrible. Entonces, a eso, mis hermanos, hay que sumarle que en los tiempos de Jesús, estos escribas y estos fariseos, dijimos que el pueblo en aquel tiempo era ignorante, mis hermanos, no sabía leer. No existían las Biblias o la Torá, como nosotros hoy en día la conocemos, que uno va a una librería, compra un libro. En aquel tiempo la gente ni siquiera sabía leer. Esa era la realidad. Entonces, y ellos estaban convencidos, más encima ellos estaban convencidos que lo que le decían los escribas y los fariseos, esa era la verdad de Dios. Imagínense qué terrible. Pero ahora viene el maestro y le dice: no, eso es de hombre. Eso no es de Dios, no es del Padre. Eso no es del Señor. Esas enseñanzas que están enseñando en las iglesias no son mías. Eso es del mundo. Entonces el pueblo se maravilló porque pasó de la opresión, mis hermanos. Pasó de estar oprimido. Ahora el pueblo halló descanso. Por eso Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cuál era el yugo? ¿A qué se refería el Señor? Era el mensaje que el Padre le había dado al Mesías, Jesucristo. El Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús es judío, es hebreo. Y Él traía un Mesías, traía un mensaje no solamente para los judíos, sino para la humanidad entera, mis hermanos. Él trae un mensaje. Él trajo un mensaje. Y los que hemos creído en Él somos salvos por su palabra, por su mensaje. Pero cómo se ha distorsionado, mis hermanos, en medio de estos tiempos, el mensaje de Cristo, el mensaje del Mesías, mis hermanos. Incluso tú te vas a encontrar con hermanos que aún diciéndose cristianos tienen un odio hacia el pueblo de Israel, tienen un odio y se olvidan que Abraham, Isaac y Jacob eran judíos. Moisés era judío, Josué era judío, Jesús era judío, el apóstol Pablo era judío, era hebreo, mis hermanos. Y se van contra la ley de Dios y contra los profetas del Señor por una mala interpretación de las Escrituras, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Pero lo importante es que Dios nos mandó un libertador. Por eso es que Dios envía ahora un libertador, mis hermanos. Un libertador. Porque yo no crecí bajo la esclavitud humana, pero sí crecí bajo la esclavitud del mundo. Lejos de Dios, apartado de Dios. Sin comunión íntima con mi Creador.
Pero alguien me predicó. Y esa palabra, yo estaba muerto. Y esa palabra hizo vida. Un muerto, hermano, tú puedes hacer de todo en un muerto. Puedes patearlo, cerrollarlo, cortarlo. No vas a sentir nada. Pero Dios tiene que hacer algo divino, algo poderoso. Tiene que hacer algo sobrenatural, hermano, para que haya vida en un creyente. Y ahora viene el Espíritu Santo. Y tienes una conexión con el Señor. Y estudias su palabra. Y entiende lo que tu Padre Celestial te quiere decir. Entonces, 2017, más de 2000 años, pareciera que los creyentes en Jesús tenemos las cosas claras, pero lamentablemente esa no es la realidad. Porque siguen estando estos escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque estos escribas y fariseos habían hecho esto. ¿Por qué? Porque buscaban su beneficio propio, mis hermanos. Y esto está afectando a la iglesia, mis hermanos. Sabemos que se han levantado muchos pueblos, muchas iglesias, pero que no son del Señor. Y hemos sido testigos en estos últimos tiempos de esta era, mis hermanos, como grandes hombres se han hecho ricos con el Evangelio, que tienen casas de 6, 7 millones, mis hermanos. Y le dan a entender a la gente que ese es el Evangelio del Maestro, que si tú vienes a Cristo, Dios te va a prosperar y te va a hacer rico, que vos no puedes ser pobre. Hermano, tanta cosa, hermano, que no tiene nada que ver con la Escritura, que nos juntan y pegan, mis hermanos. ¿Y cuántos han caído en ese engaño, mis hermanos? ¿Por qué? Porque el afán al dinero, mis hermanos, los corrompe a los sacerdotes, y esa es la realidad. El dinero los corrompió y siempre los ha corrompido, mis hermanos. Pero déjame decirte que la ley de Jehová, la ley de Dios, que el Señor, Jehová Dios, Elohim, el gran yo soy, le entregó a Moisés allá en el monte Sinaí, es una ley que te libera. ¿Cuánto católico sufre cuando ora? Un católico sufre cuando ora, porque antes de llegar a Dios tiene que pasar por 10 santos. Pero nosotros, dice la Escritura, que no hay mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, el Mesías. No hay mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Y no hay más. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El mundo dice que el vicario, el representante de Cristo en la tierra es el Papa. Y nosotros, por misericordia, entendemos que el representante de Cristo es el Espíritu de Dios. Él se comunica con nosotros en el silencio de la noche. Él nos levanta a orar. Él es el que nos abre el entendimiento para entender las Escrituras. Porque aún los discípulos, estando con el Maestro, no entendían nada. Después de 8 años y medio, con el mejor de los maestros, no entendían nada. Y muchas veces Jesús se enojó con ellos. Y le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes, le dijo, y no logran entender. Pero dice la Escritura que cuando vino allá, le dijo, esperar la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La venida del Espíritu de Dios. Cuando viene allá la promesa en Pentecostés, y desciende el Espíritu Santo de Dios, y viene y mora ahora en cada uno de sus corazones, tanto de judíos como gentiles, mis hermanos. Ahora dice que ellos entendieron lo que antes no entendían. ¿Por qué hay tanta gente confundida en medio de estos tiempos? Porque no son salvos. Porque no son salvos. Porque no les enseñan a tener un encuentro personal con Cristo, a buscar a Dios de corazón, a pedirles que Dios les confirme su salvación, a creer que verdaderamente son hijos de Dios, son la simiente de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham, en ti Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo Dios. Entonces hay una bendición para el pueblo de Israel, pero también para los gentiles, mis hermanos, que somos nosotros, que somos injertados al árbol verdadero. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Y sigue el relato en el versículo 16, ay de vosotros, guías ciego, dice. ¿Por qué dice guía ciego? Porque el Escritor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Es imposible poder conducirse un hijo de Dios en esta vida sin su palabra, sin la palabra del Señor. Muchas veces, hermanos, a veces se enojan conmigo. Me dicen, hermano, pero ¿cómo tan bíblico? Yo le digo, hermano, la Escritura dice, no te hagas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, ¿qué puedo compartir contigo? La palabra del Señor.
Porque si el temor de Dios hubiese estado en los escribas y los fariseos, y hubiese estado el temor de Dios, ellos no se hubiesen hecho sabios en su palabra, en lo que ellos pensaban, en lo que ellos creían. Si no, hubiesen recibido, hubiesen creído. Por eso hoy en día tenemos tanta religión. Por eso hoy en día tenemos tantas Biblias, tantas interpretaciones, mis hermanos. Pero la palabra de Dios es una sola, mis hermanos. Por eso dije, no hay mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensato, dice, y ciego. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, mire, mandamientos de hombre, hermano, si eso no estaba escrito en la escritura. ¿Quién les mandó a hacer eso? Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos dé su gracia. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, contiende, defiende ardientemente la fe, pero en Cristo, en el Mesías. Defiéndela. La fe que una vez recibiste, el creer en la palabra del Altísimo, mis hermanos. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo el que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Pero mire qué importante, Jesús le dijo a sus discípulos: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, si no vuestro decir sea sí, sí, no, no. Porque lamentablemente, ¿sabe que en aquel tiempo los fariseos habían desprestigiado la ley de Dios? No tenía valor. ¿Pero qué enseñó el Señor Jesús? El temor de Dios, el respeto. El respeto a su palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, 23, lamente, mire, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y cuántos predicadores en medio de estos tiempos, mis hermanos, te hablan de justicia, te hablan de misericordia y te hablan de la fe? Pero juicio, ¿no es cierto? Santo es el Señor. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Entonces queda entender en palabras sencillas. Jesús le dijo: está bien, pero no le puedes decir a la gente que existe solo el infierno. También tienes que decirle que existe Dios, que existe el cielo, que hay un camino de salvación. ¿Por qué te mostraban solamente la parte mala? Para atraer a la gente, para sacarle las cosas a la gente. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Por eso Jesús los sigue ahí. Y sigue el Señor: guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. A veces, hermano, se deja la ley de Dios en la iglesia para preocuparse de cosas que no tienen importancia, hermano. Es que coman de, hermano, ni siquiera, mire, hermano, a veces se preocupan de la vestimenta, de la ropa. Ay, Señor, por Dios. Jesús le dijo a los fariseos: primero limpiarlo de adentro, le dijo, y después lo de afuera. Porque por fuera, ¿cómo se ven? Bonitos, terno y corbata. Pero ¿qué le dijo el Señor? Ustedes son sepulcros blanqueados, tan vacíos, no tienen nada. No tienen nada. ¿Y qué no tenían? Fe, amor, misericordia. No tenían con el pueblo. Y por eso el apóstol Pablo estaba preocupado, porque sabía lo que iba a suceder. Y sigue sucediendo hasta los días de hoy, mis hermanos. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
fariseo ciego le dice, allá aquí el Señor, yo creo, de verdad que no me disgustaba ver la cara del Señor aquí, pero me imagino, limpia primero lo dentro del vaso, dice, y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Saca tu inmundicia, saca tu odio, tu egoísmo, tu altivez, tu soberbia. Saca todo eso primero. Sácalo, saca, como dice la Escritura, ese viejo hombre que se quiere imponer, que quiere pisotear a medio mundo. No, eso no son los discípulos del Señor. ¿Sabes? Cuando meditaba en esta palabra, se conmovía mi corazón, porque cuando leo los profetas, mis hermanos, no vivían en grandes casas, ni eran hombres adinerados, que vivían con tremendos lujos. Muchas veces, mis hermanos, Jeremías fue encerrado en una cisterna, mis hermanos, estuvo a punto de morir, el agua le llegó hasta aquí, mis hermanos. Sufrieron mucho. Leía a otro profeta de la mañana cuando acá quiso salir a la guerra, consultó con sus profetas, sus 400 profetas que tenían, y todos le dijeron, sale a la guerra, Dios te va a prosperar. Pero había un profeta de Dios y lo fueron a buscar. Pero acá sabía, dijo, no, este me profetiza puras calamidades, porque le hablaba la verdad, mis hermanos. ¿Y quién quiere en estos tiempos que le hablen a estos fariseos, a estos líderes?